Marcelino, ¿cómo está? Qué gusto poder conversar con usted. Respecto de esta situación que se ha presentado, una crisis, nueva crisis política en nuestro país. Aparte de la pandemia, creo que las cosas ya no pueden ir tan mal, en realidad. ¿Cuál es el análisis que tiene respecto de lo acontecido con el Congreso de la República? Primero que creo, en realidad, a pesar de que ya nada casi nos puede sorprender en el Perú, para mí ha sido también una sorpresa esta censura a todo el gabinete cateriano por la misma situación en la cual se presentan las cosas. La coyuntura no estaba para generar más crisis, ¿no? Estaba un poco para generar consensos y salir adelante. Entonces, después de la censura, habría que mirar un poco más en detalle qué hay detrás, ¿no? Esta, ¿Por qué esta tumbada al gabinete de esta manera? Claro, porque hay que tener que eran dos bancadas, al menos las que se han abstenido y las que han, digamos, contribuido a que esto se dé de esta manera, son la bancada de Acción Popular y la de Alianza para el Progreso. Claro, las dos bancadas que se abstuvieron, ¿no? Y las que votaron en contra, bueno, que ya estaba cantado la Unión por el Perú, Podemos Perú y el FERPAP, que creo que en bloque han votado contra esto, ¿no? Pero ellos tres no hacían mayoría. Entonces, aquí lo que hay que leer es por qué las abstenciones, ¿no? ¿Cuál es la razón de las abstenciones? Y un poco habría que analizar, y todo parece indicar que lo que está detrás de todo esto son los lobbies, los intereses que hay dentro del Congreso, representando a grandes intereses que tienen en la educación el gran negociado. Eso creo yo que es una de las fuerzas que se opone a que continúen los procesos, ¿no? De hecho, el ministro de Educación, al haber sido presidente o lo que había dirigido SUNEDU en un momento, y hoy ministro de Educación, le garantizaba por lo menos que este proceso de reestructuración de la educación superior continuara. Entonces creo que pedir la cabeza de él era como poner de rodillas a un gabinete y al parecer todavía no hay, pero la primera impresión es de que Pedro Gateriano no se dejó chantajear, ¿no? Y creo que eso es un buen signo para la democracia. Aquí no importa qué es lo que te ocurra, pero uno tiene que sostener lo que piensa, ¿no? Eso creo que es algo que habría que sacar de toda esta lamentable decisión del Congreso, ¿no? Ahora, esta situación conlleva al aumento pues, de la crisis, ¿no? De momento no tenemos ministro de salud, ¿no? Bueno, habría que ver qué es lo que va a ocurrir y cómo se recompone esto, ¿no? Es importante que se acelere un poco el diálogo político. O sea, aquí la política no puede ser el elemento que ahonde una crisis. Normalmente en situaciones de crisis es la política la que nos saca adelante. Y cuando hablamos de política, ¿qué significa esto? Que tengamos que tener líderes que concerten en bien del país, sin importar tus intereses ni nada. Estamos entrando a un proceso de recesión donde todos nos vamos a ver afectados. Entonces, aquí lo que se requiere es un trabajo o un consenso político, ¿no? En donde creo que de una vez por todas el Congreso debe representar el pensamiento de la nación. Pilar Macetti como primer ministro, digamos, ¿sería una alternativa o en todo caso iría en contra también de las posibilidades que ella tendría de postularse hacia adelante? Mira, no lo sabemos, ¿no? La ministra de Salud dio en el tiempo en el que está en este gabinete, ha dado muestras de buen manejo, de tratar de sincerar las cifras, de hacer que esto sea lo más real posible que podamos tener. Sin embargo, se supone, el Congreso es de respuestas políticas, de acciones políticas, y creo que desde el Ejecutivo debe haber también una respuesta política. No deberíamos permitir que, creo yo, es mi pensamiento, de que Cateriano salga. De pronto, felizmente, hay una resolución del Tribunal Constitucional que le permite a todos los ministros, ninguno de ellos irse, ¿no? O sea, puede el presidente volver a presentar un nuevo gabinete con un nuevo premier
pero manteniendo en sus cargos, en sus puestos a los demás. Así es que no todo está perdido. Es decir, si el Congreso quería desarmar todo el gabinete, eso no se puede dar. No se debería dar. Y tampoco no está porque es un gabinete que ha sido recién recompuesto en el mes de julio. No tiene más de un mes o mes y medio que está en funciones. Y aquí el problema es con la cabeza. Incluso escuché a un congresista decir que ha censurado, tratando de justificar su voto en contra por esta censura, diciendo que porque él ha sido ministro durante el gobierno de Humala y por eso lo está censurando hoy día. Me realidad un argumento fofo, ¿eh? Un argumento que no tiene absolutamente nada de racional, ¿no? Las circunstancias son diferentes. Eso significa que si una persona puede actuar de una manera en un determinado momento, ya no puedes actuar de otra. Eso te deja anclado en el pasado. Creo que no es tampoco un argumento suficiente, ¿no? ¿Qué se puede venir para nuestro país? No tenemos otra que tener que concertar. No podemos permitir ya que vuelvan a cerrar este Congreso, porque este Congreso, a pesar de todo, tiene funciones, tiene compromisos que asumir y dejarnos un país listo para una transición hacia el bicentenario. Lo que se nos viene es un gobierno del bicentenario de la nación. Y entonces necesitamos esos acuerdos, necesitamos que por lo menos ya, ahora sí, las fuerzas, las organizaciones vivas, los colegios profesionales, la Cámara de Comercio, etcétera, hay sinnúmero de partidos políticos, de todo. Tenemos que reflexionar sobre esta situación. No me cabe otra de que podamos entrar a un enfrentamiento en plena pandemia, cuando las cifras de los muertos siguen en aumento, cuando esto está lejos de que el día de mañana dejemos esta situación ya atrás. Entonces, no me cabe otra cosa en la cabeza. Hay que una reflexión masiva en el país, sin ánimos de destruir nada. Tenemos un grupo de congresistas, un grupo realmente, porque si nosotros revisamos las cifras, estamos hablando de que quienes están en contra son 30, a favor, en contra 54. Ni siquiera es la mayoría del Congreso. Ni siquiera hay mayoría, porque tenemos 34 abstenciones y 37 a favor de que se quede. Entonces, ni siquiera esto, estamos tomando una decisión. Si bien es cierto, las reglas dicen mayoría, las abstenciones no cuentan, pero en la práctica no son mayoría. O sea, la mayoría del país no quiere que este gabinete haya sido censurado, porque una abstención es ni sí ni no. Eso no es una toma de decisión como debería. Al margen de que el procedimiento dice que se va al gabinete, se va, eso está sin discusión, pero hay que leer un poco las cifras más allá. ¿Cálculo político, Marcelino? ¿Perdón? ¿Cálculo político? Yo no sé si es un cálculo político. Yo lo que sigo creyendo es que aquí hay una presión demasiado fuerte sobre los congresistas que representan otros tipos de intereses, más que los intereses de la nación. O sea, la presión debe ser, imagino que es muy fuerte, para que esto no se haya discutido un plan muy bien hecho. Este plan ha sido de 3 horas y media presentado. O sea, hay un trabajo hecho en conjunto por el Ejecutivo que ni siquiera se ha discutido. O sea, en la votación no hay una forma de decir, señores, esto que ustedes están proponiendo no va, por lo tanto, ustedes no pueden pasar. No hay ningún argumento. Si uno busca en todo, no va a encontrar ese tipo de argumentos. Va a encontrar que todo en contra del ministro de Educación, cuando ayer le pedían una señal o un gesto para que ellos puedan decir, oye, te doy mi voto siempre y cuando cedas al chantaje. Y ojo a lo que dijo el ministro Cateriano al final, ¿no? Que ha sido realmente esto un chantaje y que él finalmente estaba salvando su honor al no cerrar un trato por debajo de la mesa. Y eso creo que es un buen signo para la democracia, y habría que ver que los nuevos líderes no se dejen chantajear. No nos dejemos chantajear en el sentido más amplio de la cosa. Nadie puede gobernar, nadie puede mandar contra un chantaje. Pero teniendo como herramienta el chantaje, que es lo más vil que pueda usar un ser humano para conseguir las cosas, ¿no? Pero nos grafica, pues, de que finalmente también por el lado de los congresistas que habrían incurrido en una situación como esta, digamos, no es lo más correcto y obviamente la población lo debe tener en cuenta, ¿no? Pero habría que analizar ahora sí realmente a quiénes estamos eligiendo. O sea, a quiénes estamos poniendo en el Congreso, personas que no solamente no tienen una facilidad de comunicarse con su pueblo, sino que también actúan
de acuerdo a no sabemos exactamente qué tipo de intereses, porque ni siquiera el voto en contra pueden sustentarlo, pueden sostenerlo. ¿Por qué lo hicieron? Con argumentos más creíbles, ¿no? Más lógicos, que tengan un sustento lógico de lo cual están diciendo. Medianamente coherente, ¿no? Coherencia en lo que necesita, porque finalmente hay que salvar la democracia. Hay que salvar esta democracia a pesar de sus imperfecciones y tenemos que ir promoviendo que la gente empiece a salir a política, empiece a hacer política ya de otra manera, porque no nos podemos quedar ahora metidos en nuestras casas o metidos en nuestros chats virtuales hablando de las cosas y es que no salimos al frente, ¿no? Definitivamente. Creo que es un momento que más oportuno no puede ser. Marcelino, muchísimas gracias por la deferencia. Gracias a ti, Felipe. Muy amable. Por la